Mientras van terminando entonces la instalación de los frameworks del servidor, en el cliente, tanto Windows 7 o Windows 10 que estén instalando, deberían tener Chrome, Mozilla y FileZilla, ¿cierto? Claro que el gestor FTP, que lo vamos a ocupar nosotros para subir después el código fuente. FileZilla. No, en FileZilla se instala en el otro, 7. Aquí estamos solamente. Recuerden que FileZilla es un cliente FTP para después subir los archivos al servidor, ¿cierto? Que nos va a requerir. De hecho, cuando entran, tienen que tener cuidado porque cuando entran a la página de FileZilla Project les dice FileZilla Client o FileZilla Server, ¿cierto? Hay dos instaladores, FileZilla Client es el que necesitamos. Pues ya lo tengo. El Chrome no lo tomaba. Permiso. Lo trae medio raro. Me dejaste sin batería ese día que te pusiste a Juan. A ver si querían una aguanta de stick como con 15 palos. ¿Con el FileZilla cuánto? Ya. Mientras continuamos, después de instalar todos los frameworks, ya. En el caso de los clientes Windows también hagan carpetas compartidas, los bajan de otra máquina y los van subiendo, ¿cierto? De la forma más eficiente. Ahí. FileZilla sería FileZilla en el cliente, Mozilla Firefox y Chrome. ¿Sí? Ya. Después de haber instalado todos los frameworks, en el caso del servidor, vendría a instalar el gestor de base de datos, ¿cierto? Vamos a instalar SQL Server. ¿Ya? Así que instalan el instalador que se llama SQL Express, que es el requisito. Y pueden trabajar en paralelo el cliente mientras descargan o instalan y siguen con la otra parte. Ya. Con la instalación del SQL Server entonces se hace después de instalar todos los frameworks, todos los partes. Así se recuerdan, esto ya lo hemos hecho anteriormente. Se instala, entonces se ejecuta el instalador SQL Express 86, que es el que iba compartido las carpetas, y se instala como una, ¿cierto? Una nueva instalación. ¿Ya? ¿Se recuerda la instalación o no? New SQL Server. Nueva instalación de SQL Server. A ver, dale. No, si estoy conectado a la. Avanzados. Y el otro igual. No tiene solución al problema. No sé, ¿qué deberían ser delante? Igual lo hiciste. Ah, golpe. Entonces, ahora volví a ejecutar el instalador, pasó toda la prueba, ¿ya? Así que podría comenzar normalmente con la instalación de SQL Server dentro del servidor. Revisa.
Ya, entonces, ejecutan después el instalador de SQL Server. Fíjense que estén todos los tickets en verde, ¿cierto? De reinicio, de cuenta administrativa, requisitos mínimos de hardware y principalmente todos los frameworks haberlo instalado. ¿Ya? Versión SQL Server 2008 Express, sin licencia, ¿cierto? Sin licenciamiento. Es una versión de prueba. No hay. Completo Lucas, No, tampoco tengo. si tenía. Ya, pues si se acuerda mucho, me voy a pagar todo. Para escucharla. ¿No querés salir? ¿No tenés en tu casa? ¿En tu color? No tengo problema. ¿Y no estás afuera? No. ¿Ah? No, Ya. Sí, revisado. Importante que en la revisión de SQL Server mantengan todos los tics en verde. Hay una advertencia solamente que es un Net Application que lo vamos a habilitar después. ¿Ya? Los firewalls desactivados todo el día. De hecho, todos estos tics pasaron porque instalamos todo antes, ¿cierto? Todos los prerequisitos. No. Ya, a ver si recordamos acá. ¿Qué se instalaba? ¿Cierto? ¿O qué hace cada instalador? Esto es un repaso un poco de base de datos. El Database Engine es el motor de base de datos, por lo tanto tiene que ir sí o sí, ¿cierto? El SQL Server Replication es cuando tenemos dos gestores de base de datos y queremos hacer copias, y también instalamos la aplicación del cliente para que nos permita conectarnos desde el Management Studio, ¿cierto? En total, en realidad se instalan las tres cosas: motor de base de datos, ¿cierto? Las características de replicación y la de conexión de cliente. ¿Ya? ¿Y empezó? ¿Cómo funcionaba? Ya. ¿Qué era la instancia? ¿Se acuerdan? La instancia es el nombre que tiene el servidor de base de datos. Pero en realidad aquí dice SQL Express, pero le falta algo más. Sería NS1 slash SQL Express. Por lo tanto, esa es la forma o instancia, es como yo busco al gestor de base de datos en la red. Ya sería NS1 slash SQL Express. De hecho, todos los servidores que estamos montando, ¿cierto?, tienen un nombre y además tienen un nombre de del gestor de base de datos. ¿Ya? Esto ya lo hicimos alguna vez, así que deberían dominarlo por lo menos. ¿Ya? Aquí vamos repasando. No es primera vez que hacemos la instalación de SQL Server. Ya. Aquí, ¿qué venía? ¿Qué se agrega acá? Hay que agregar una cuenta de administrador, pero del sistema operativo, ¿cierto? En este caso, el usuario que se llama Administrator. Administrator. ¿Ya? Del gestor de cuenta. Entonces hay que buscarlo en forma local. Y ahí está. Usuario Administrator. Y además la clave de su usuario, que es con el que iniciamos sesión en la máquina, ¿cierto? Hay que agregarlo. Entonces, el usuario Administrator lo buscamos, lo agregamos más la contraseña del usuario Administrator. Ahí donde Alfonso, que no tenga problema, y no olvide la contraseña, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Bien. Esta es la parte más importante. ¿Qué se hacía acá? Hay dos formas de autenticación. Y aquí venían los errores, ¿se acuerdan? Autenticación por modo Windows o modo mixto. ¿Cuál era de las dos? Modo mixto, ¿cierto? Y se habilita una casilla para agregar una contraseña. ¿Esa contraseña para qué usuario es? Porque aquí nosotros vamos a activar un usuario. Esa es para el usuario. El usuario de la base de datos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el usuario de la base de datos Microsoft? El superusuario. El SA, perfecto. Entonces ahí le damos la contraseña para el SA. El SA. ¿Cierto? Repetimos la contraseña para el SA. Entonces por eso me quise detener en esa parte y hacer un par de preguntas para ver cómo vamos. Y luego, ¿qué hacíamos acá? Agregamos un segundo usuario que es el administrator, que lo cargamos antes, ¿cierto? Ahí se cargó. Entonces, el usuario que yo pinché antes, en la pestaña anterior, administrator, es un usuario secundario de SQL Server, aparte del SA.
Y ahora podemos continuar con la instalación. No era difícil, pero había que recordar algunas cosas. Ya. ¿Viste la peli? Ahora el colegio les dio el sándwich y nosotros no. ¿Qué? Sándwich. ¿Un jamón queso? ¿A Santo Tomás? Allá nosotros no. No lo hagan. Entonces tengo instalado tanto Mozilla Firefox, Chrome y FileZilla, que es el gestor cliente de FTP. ¿Ya? Porque viene al recreo ahora y a la vuelta de tener instalado SQL Server lo configuramos. ¿Ya? Entonces, automático. Ya, automático e iniciado. LSQL Browser. Ya. Eso es lo primero. Luego vienen los protocolos y servicios de red, donde viene la dirección IP y puerto, que también los tenemos que ir activando. Ya. Entonces ahí los vamos a ir revisando uno en uno, ver cuáles se activan, cuáles se dejan sin activar o sin iniciar. Entonces comenzamos con los protocolos de SQL Express. Ir viendo que estén todos habilitados. En caso de no estar habilitados, los habilita. Los cambia a modo habilitado cada uno de ellos. ¿Ya? Lo habilita uno en uno. En este caso, en los protocolos TCP/IP también habilitados uno en uno. En la parte o de configuración IP address también. ¿Ya? ¿En el browser hay que ponerlo en automático? Todo automático, habilitado automático. El agent, el único que no se inicia. El servicio agent que aparecía, agent, no se activa. ¿Ya? Todos los demás habilitados. Todo habilitado. Y sobre todo, revisar que la dirección IP, ¿cierto?, que aparece en la IP address sea la misma de la tarjeta de red, la que puso en modo estático. Ya, importante que la verifiquen en caso que la cambiaron la dirección IP. En este caso tengo la 192, 168, 14. Ya, mantengo la misma dirección del servidor. Así que ahí revisar. Y todos los servicios, yes. Lo mismo hacen después en la segunda pestaña de configuración, donde está la configuración por el lado del cliente, la que se llama SQL Native Client. Van revisando que todos los que están desactivados lo habilitan, ¿ya? Uno por uno. En caso que estén deshabilitados, habilitados o iniciarlo en alguno de los casos.
Así que revisar ahí la configuración en cada uno de ellos. Todos habilitados. ¿Cierto? Ya con esa configuración tendríamos listo el gestor instalado y configurado. Gestor de base de datos. ¿Ya? Todos. Todos. Menos IAN. Menos SQL Server IAN. Todos los demás habilitados. Todos. Por eso tienes que ir revisando uno por uno, entrar a la configuración, propiedades, e ir cambiándolas en caso que estén deshabilitadas. Ya. Con eso, ¿cierto? Ya pasamos a la instalación del servidor web. Ahora. ¿Ya? Todavía no vamos a ocupar o no vamos a diseñar base de datos, todavía no vamos a estar haciendo esa parte, pero sí está instalado. Está preparado para las futuras clases. Ahora, hacemos un reinicio. Después de haber configurado el SQL Server, hacemos un reinicio completo de la máquina para que instalemos los roles. ¿Ya? Los roles de servidor. Por otra parte, el cliente Windows 7 o Windows 10 debería tener Mozilla Firefox, FileZilla y Google Chrome. ¿Ya? En esta máquina, dos cosas que hay que hacer: bajar los firewalls también, así como lo hicieron en el Windows Server. Así que se encargan de ello y desactivan el firewall en el cliente. En cualquiera de los clientes que usen, desactivar los firewalls. ¿Ya? Y lo otro es que hay que agregarle un grupo de trabajo. ¿Cuál era el grupo de trabajo del servidor? IEP. IEP. Entonces, el cliente también debería estar en el mismo grupo de trabajo. No importa el nombre que tenga la máquina, ¿ya? Pero sí al grupo de trabajo correspondiente. Grupo de trabajo IEP. Lo mismo en el Windows 7, lo mismo en el Windows 10. Ya. Vamos a la configuración de los roles. Roles y servidor. Ya tenemos listo lo que es el gestor de base de datos instalado en la máquina. No hacemos nada más por el momento con la parte de base de datos, pero sí vamos a instalar dos roles que se instalan en el servidor. Uno de ellos se llama el rol de servidor web y el otro se llama servidor de aplicación. ¿Qué tiene diferente que yo instale en un servidor como servidor web y de aplicación? Tiene que ver mucho con los lenguajes de programación que van a utilizar. Por ejemplo, si yo lo instalo como servidor web, significa que mi servidor va a ser capaz de compilar lenguajes del lado del cliente. Por ejemplo, HTML, JavaScript, CSS. Si yo lo instalo como servidor de aplicación, va a soportar lenguajes que van por el lado del servidor. ASP, por ejemplo, ASP.NET. Entonces la pregunta, ¿qué tipo de servidor vamos a instalar hoy día? ¿De aplicación o servidor web? ¿O ambos? Tiene que ser ambos, ¿cierto? Si vamos a trabajar, usted siempre tenga la siguiente lógica. Si van a trabajar con bases de datos, es servidor de aplicación. Si van a trabajar con sitios web sencillos, servidor web. Si ya tenemos una base de datos, da por hecho que más adelante vamos a hacer un formulario, vamos a insertar registro. Entonces hay que instalar las dos partes, ¿ya? Estos servidores, en el caso de Microsoft, ya vienen listos para instalar, ya vienen como un rol. De hecho, cuando hacíamos Packet Tracer nosotros activábamos los roles, ¿se acuerdan? Pinchamos y se activaba HTTP, HTTPS, etc. Acá tenemos que instalarlo
de la siguiente forma. Lo que vamos a agregar nosotros son roles. Y de hecho, en la pestaña de administración del servidor, cuando aparece la página bienvenida, ¿cierto? Le van a aparecer los roles que tiene instalado y que en este momento deberían ser 0 roles, ¿cierto? Pero también hay otra pestaña que se llama, aparte de roles, que se llama los features o características. Eso significa que un rol tiene varios subprogramas. Por ejemplo, si instalamos servidor web o servidor de aplicación, va a tener otros programas más pequeños que, por ejemplo, se complementan, como servicio FTP, ¿cierto? Servicio de compilación de lenguaje, etc. Entonces nosotros instalamos un servidor y después le instalamos características, ¿ya? Vamos a instalar entonces el primer rol. Hay varias formas de instalarlo, ¿ya? Una de ellas es que se vayan a la pestaña roles, ahí, y le digan añadir rol. Añadir un rol. Para poder llegar a hacer esto teníamos que haber hecho todo lo anterior, por cierto. Nosotros vamos escalando las configuraciones. No se instala un rol y después me pongo a bajar el cortafuegos, después instalar los service pack. No, es por un orden, ¿cierto? Y de hecho te va a ir reclamando si te falta algo. Si no bajaste el firewall, te va a reclamar. Si no tiene IP estática, te va a reclamar. ¿Ya? Añadir un rol. ¿Ya? Entonces el asistente de roles me va a ir dirigiendo para ver qué cosas necesito instalar. ¿Ya? Hoy día el objetivo es que por lo menos dejemos listo el servidor de aplicación web, desde el cliente veamos que ve la página web y subamos un archivo. Con eso nos damos por contento por lo menos por hoy día. La otra semana ya vamos a empezar a tirar ASP, ¿cierto? Desde el cliente. Ya, ahí echan un vistazo al video los jóvenes que están más atrasados y ponerse al día con lo que les falta. ¿Ya? Roles. Ahí están el listado de roles y yo veo que hay bastantes. ¿Ya? Están los roles, por ejemplo, de directorio de controlador de dominio, que es para manejar cuentas. Están los roles DNS, DHCP, etc. Entonces, los roles que vamos a seleccionar en el servidor para la instalación son, primero, el que se llama Application Server. Ese. Rol Application Server. ¿Ya? Cuando pincho Application Server, se fijan que aparecen otros subprogramas. Esas son las características. Entonces, si yo instalo un rol, lleva otros programas adicionales. ¿Ven? ¿Qué más instala? Dice que instala NetFramework, ¿cierto? Los NetFramework, instala NetFramework 3.0, instala los componentes o APIs que vienen incorporados para programar, ¿cierto? Que son microprogramas que ya están hechos. Es una API, ¿ya? Y le digo que sí. Le digo agregar las características adicionales. ¿Ya? Le digo que sí. Y luego, más abajo, viene el otro rol. ¿Cuál era? Web Service. Y ahí, entre paréntesis, menciona a uno que dice IIS. ¿Qué era el IIS? Internet Information Service, ¿cierto? Ese es el servidor web de Microsoft. ¿Ya? Por lo tanto, este servidor va a estar preparado como un servidor web por el lado del cliente y va a estar preparado como un servidor de aplicaciones por el lado del servidor. Si yo quería haber hecho un servidor básico sin base de datos, ¿qué hubiese seleccionado? Solamente Web Service, Web Server. ¿Ya? Como vamos a hacer las dos partes del código, elegimos las dos funcionalidades del servidor. Que esos detalles ustedes tienen que ir manejándolo y ir aprendiéndolo. ¿Ya? No hay que instalar por cualquier cosa, hay que saber qué instalar. La versión que se instala de Internet Information Service, que es propio de Microsoft, es la versión 7. Esta viene asociada con el servidor. ¿Ya? Una pequeña ayuda a memoria para que tengamos claro. Cada servidor web, ¿cierto? En este caso que instalamos de Microsoft, ya vienen predefinidos de acuerdo a la versión del servidor con que estamos trabajando. ¿Ya? Comprarlo como adicional este servidor web viene ya incorporado en la versión de Microsoft, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros instalamos la versión Data Center, Enterprise o Standard de Windows Server, da lo mismo porque todas ya vienen incorporadas dentro del costo de la licencia el pago al servidor web. Yo no pago por ninguno de esos roles, en realidad. Están todos disponibles para utilizarlo. De hecho, yo pudiese haber instalado todo, si quiero. Ahora, un problema es instalarle muchos roles a un servidor, ¿cierto? Lo estamos sobrecargando cosas. ¿Cuál es la lógica de cuando ustedes trabajen en un data center o implementen servidores? Es que un servidor cumpla una función, ¿cierto?
Un servidor web y aplicación. Servidor DNS, servidor DNS. Servidor DHCP, DHCP. ¿Ya? En este caso nosotros, como por rendimiento, en la misma máquina lo hacemos servidor de base de datos y además servidor de aplicación. Lo ideal que sería una y una, ¿cierto? De hecho, un taller que vamos a hacer con Nota ahí, un compañero es el servidor web, el otro es de aplicación y el otro es DNS, por ejemplo. 3 servidores por separado. Y el cuarto, el cliente ve la página web por el DNS al web y el web a la base de datos. Así si podemos hacer algo similar. Listo, seleccionamos los dos roles. ¿Ya? Y ahí me va explicando. Cuando instalamos Application Server, dice que se van a instalar todos los componentes para soportar lenguajes por el lado del servidor. Y ahí aparece o menciona por ahí los Net Framework, ¿cierto? Y menciona todo lo necesario para que se ejecuten aplicaciones hechas en .NET o en ASP o ASP.NET, ¿ya? Y que pueda conectar una base de datos, esta tecnología. ¿Ya? En este caso, nativamente es SQL Server, pero podría ser otro, podría ser un Oracle, hacer un driver de conexión. ¿Ya? Eso es lo que me va explicando. Le digo que sí, estoy conforme, ¿ya? Y me aparece un listado de servicios ahora que son características también del Application Server, ¿ya? Entonces, de los que están ahí, nosotros en esta ocasión no vamos a ocupar ninguno de ellos extra, ¿ya? Ninguno. ¿Se pueden instalar después? Sí, manualmente añadir características y le voy agregando lo que necesito, ¿ya? Entonces, continuamos con el rol. Y ahora viene la otra parte, dice segundo servidor, el web server, ¿ya? Que ahí menciona que es un servidor Microsoft y aparece la versión, dice ¿cuál? La 7.0, ¿cierto? Dice Internet Information Service 7.0. ¿Bien? ¿Sí? Ahí me la destaca. Ahora, lo bueno de esto, como este servidor que se instala sobre las plataformas Microsoft es compatible con cualquiera de ellos, supongamos que yo tengo en una empresa una página SP y mi servidor de la empresa es un 2003 y la página corre normalmente ahí. ¿Qué pasa si después, si yo migro de servidor a uno más moderno? ¿Qué pasa con el código fuente si lo subo? ¿Va a funcionar? Igual. Va a correr igual. Todos son compatibles entre sí. ¿Ya? O sea, yo hago la página una sola vez y la monto en distintos servidores y funcionan de la misma forma. ¿Ya? Del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9. ¿Ya? Aquí sí que vamos a instalar cosas. Ahora, en el application, en el web server. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado con lo que instalamos. ¿Ya? Porque de esa forma nosotros estamos definiendo cómo queremos que trabaje este servidor y qué lenguaje quiero que soporte. ¿Ya? A futuro. Nosotros, la lógica es que vamos a ocupar aquí puro lenguaje, plataforma, servidores, todo Microsoft, ¿cierto? Todo va a ser Microsoft. Lo único distinto va a ser, por ejemplo, los navegadores que vamos a ocupar para prueba, pero el resto todo es Microsoft. Y entre esas cosas, lo que tenemos que seleccionar son los lenguajes. Y ahí aparecen. Dice Application Development, y cuando pincho Application Development, se habilitan los lenguajes que vamos a ocupar en las clases que vienen siguientes. ¿Qué se habilita? ASP.NET. ASP.NET, se habilitan unas extensiones, se habilitan las CGI, ¿cierto? Las Common Gateway Interface, que son directorios que los va a compartir, ¿cierto? Con microprogramas para el lado del cliente. ¿Ya? Microprogramas me refiero a programas que ya están hechos. Aquí usted, por ejemplo, no tendría que hacer un programa, por ejemplo, para que muestre la hora en mi página web, porque ya está hecho y se carga ahí. Entonces yo los llamo nomás, es como la orientación de objetos. Son microprogramas de ejemplo que ya tiene el servidor. ¿Ya? Sigamos bajando. ¿Qué pinché ahí? Pinché Application Development, se cargaron todos. Bajo. Y me detengo nuevamente en la parte de servidor FTP. Entonces debo también agregar el servidor FTP. Porque ¿cómo voy a subir los archivos? ¿Cierto? Necesito un protocolo. Y de hecho por eso instalamos FileZilla Client, ¿cierto? Entonces selecciono el FTP. Dice que se van a instalar herramientas de compatibilidad, características, le digo que sí. Y estaríamos listos con el web server.
Entonces, repasamos. Marcamos Application Development, se activaron todas las librerías de los distintos lenguajes, ASP, ASP.NET y extensiones. Está preparado para lenguajes Microsoft de esa forma, ¿ya? Así que para que lo vayan entendiendo. Y más abajo aplicamos FTP Publish. Bien. Siguiente, resumen. Me hace un resumen general de todo lo que vamos a instalar. Son dos roles principales: el Application Server más el Web Server y todas las características que vienen incorporadas. ¿Ya? ¿Le podemos eliminar características más adelante? Sí, las podemos desinstalar o le podemos agregar en caso que vamos a requerir. ¿Ya? Que a veces se olvidan y no marcan un tick y tienen que hacerlo de nuevo y nunca les va a compilar, por ejemplo, CP, pues no muestra la página por algo. ¿Ya? ¿Listo? Y damos con la instalación. Ya. Don Sebastián, ¿aparecía en alguna parte Java? ¿Cómo? ¿Aparecía Java por algún lado? ¿Decía Java? ¿En los roles? ¿Sí? ¿Por alguna parte de las características? No. No, no tiene que decir Java, por cierto. No, pues Java aquí nada que ver. Solamente Microsoft. Java nada que ver acá. A los minutos después termine la instalación. Y vamos a hacer la configuración. ¿Ya? Ahí dice que hay dos roles instalados de 17 y se instalaron hartas características adicionales. ¿Ya? Vamos a empezar a configurar. Lo primero que debo destacar o buscar o saber dónde está es que se creó una carpeta en el servidor donde se van a alojar los sitios web, ¿ya? Que es la carpeta de Internet Information Server, ¿ya? Esa carpeta la vamos a ir a ver en qué parte quedó y es importante que sepan dónde está para que sepan dónde se va a subir código fuente después o los sitios que vamos a programar, ¿ya? Ese directorio se va a guardar en una carpeta que se llama inetpub, de inet público, ¿ya? Luego, dentro de inetpub, va a aparecer una carpeta que se llama www.rot. Entonces, inetpub, www.rot, y adentro de todo lo que esté dentro de www.rot son los archivos que van a ser vistos desde un cliente, ¿cierto? De hecho, hay una página de inicio y un archivo que se llama install. ¿Ya? Eso es lo principal. Inetpub, www.rot. ¿Ya? Todos los servidores web tienen unos directorios muy similares de acuerdo a la tecnología que vayan a ocupar. Apache, ¿cierto? Tiene una carpeta que se llama Apache, www, ¿cierto? Full HTML. Tomcat, que es de Java, también tiene un directorio web. Y en este caso, bueno, son los inetpub, www. ¿Ya? Con su opuesto. Inetpub, www. Ahora, desde el cliente, ¿ya? Tenemos que ver si la página por defecto aparece. ¿Ya? Así que es importante que ahora, desde el cliente, pruebe conectividad con un ping a la dirección del servidor, abra un navegador y vea la página por defecto de Internet Information Server. Para que vaya comprobando que efectivamente lo que estamos configurando está quedando correcto. ¿Ya? Entonces, desde el cliente, en este caso en Windows 7, pruebo con un ping a la dirección 192.168.1.4, que fue la IP del servidor que declaramos al principio de la clase. ¿Ya? Abro un navegador, Chrome, Mozilla, da lo mismo cualquiera de los dos, y deberíamos ver la página por defecto, ¿cierto? Debería aparecer. Listo, ahí está. Internet Information Service 7. Cargó. Está funcionando, no está configurado, está funcionando, nada más que eso. Ya, puerto 80. Ahora vamos a empezar a configurar. ¿Ya? Vamos a empezar a configurar para que después se pongan al día y vamos haciendo lo mismo. La página que estamos viendo es el archivo que dice ya install. ¿Cierto? Install. Esa es la página que estamos viendo desde el cliente. Ya. La puede ver de más de un navegador, como quiera. Es simplemente para ir haciendo pruebas. Voy a abrir Mozilla y vamos a ver que se ve la paginita.
¿Ya? Casi. Ahí está. Entonces la vi desde Mozilla, la vi desde Chrome. Listo. Ahora, jóvenes, viene la parte con cuidadito, con harto detalle que hay que ir configurando. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, en el servidor, luego de haber instalado Torroli, es que vamos a ver los servicios instalados y configurados. ¿Ya? Entonces, en el servidor se van a ir a herramientas administrativas, ¿ya?, del servidor Windows, y hay dos pestañas que vamos a ocupar. Las de configuración del servidor, que se llaman Internet Information Service, y la otra se llama Internet Information Service 6.0 Manager, ¿cierto? Hay dos pestañas. Ahora, ¿qué se diferencia una de la otra? El servidor web, ¿cierto?, lo administramos de la pestaña que se llama Internet Information Service Manager. Y el servidor FTP lo administramos de la pestaña que se llama la 6.0 Manager. ¿Ya? Una es para cada cosa. Vamos a configurar el FTP ahora, el servicio FTP, para poder subir, bajar archivos desde el cliente, ¿cierto?, que es crucial para nosotros después ir subiendo el código fuente. Entonces, vamos a subir a la pestaña que se llama Internet Information Service Manager 6.0. ¿Ya? Y lo primero que me doy cuenta es que el servicio está abajo. Una X así bien grande. Por lo tanto, ahí me doy cuenta que hay un puerto que no está funcionando en el servidor. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es configurar el servicio. ¿Ya? Configurar el servicio FTP. Dice Default FTP Site. ¿Ya? Pinchamos la configuración Default FTP Site y nos vamos a las propiedades de ese servicio. ¿Ya? Y se abre una pestaña donde me va a indicar la configuración que le vamos a hacer. ¿Ya? Una por una. Lo primero que le voy a dar es un nombre al sitio FTP. ¿Ya? Yo lo voy a llamar FTP, por ejemplo. FTP. Y otro detalle que me dice que no tiene asignada ninguna dirección IP. No sabemos por dónde llegar. Pues dice all assigned. Entonces lo que decimos o marcamos, ¿qué cosa sería? La pestaña donde me indica por qué dirección IP vamos a llegar al servidor, que es el IP de la tarjeta de red. Ya. Puerto 21, correcto. Puerto 21 es el puerto estándar de FTP, está correcto. ¿Listo? Pero más abajo me encuentro con otro detalle, que el que estoy marcando ahí para que lo vean en el video, que tenemos que modificarlo. Dice que hay un valor, dice tiempo de conexión en segundos. ¿Cuántos segundos dice? 120, esos son 2 minutos. Ese tiempo es muy poco para una conexión FTP. Significa que yo me conecto, inicio sesión por FTP y me da 2 minutos para subir mi sitio. ¿Alcanza? Supongamos que tú estás subiendo un sitio con muchos archivos. Van a llegar los 120 segundos y se te va a cortar la conexión. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahí es darle más tiempo. Y le vamos a dar el máximo de tiempo, que son 9.999 segundos. ¿Ya? Esa forma me da el tiempo suficiente para poder tener una conexión durante un tiempo prolongado y subir el código fuente desde el cliente hacia el servidor. Entonces, ese detalle, arréglenlo al tiro cuando estén configurando. O si no, ¿qué va a pasar? Se van a conectar y a los 2 minutos no van a poder subir todos los archivos, los va a botar. ¿Ya? 9.999 segundos. Incluso me dice cuántos usuarios yo podría tener por FTP. 100.000 usuarios conectados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, modificamos nombre del sitio FTP, cambiamos la dirección IP del sitio, la asignamos, puerto 21, 9.000 segundos. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica del tiempo, cierto? ¿Por qué? Son 2 minutos muy poco. ¿Ya? Segunda pestaña.
Segunda pestaña, dice seguridad de cuentas. Y lo primero que me percato, otro detalle más, dice permitir conexiones anónimas arriba. ¿Qué significa? Que cualquiera se podría conectar a la FTP y también cualquiera podría subir y bajar archivos. Como nosotros vamos a hacer un sitio seguro, ¿qué hacemos ahí? Desmarca las conexiones anónimas. ¿Ya? La desmarca para que solamente se conecten al FTP usuarios autentificados, ¿cierto? ¿Ya? Y voy aplicando. ¿Ya? Y bien recalcado en el video ahí las pestañas que vamos desmarcando. Tercera pestaña. Esta pestaña es más, podríamos decir que es más administrativa, que aquí mandamos los mensajes de conexión. Banner es el mensaje que va a aparecer al usuario que se conecte. Generalmente se le pone el nombre de la empresa o el nombre del servidor, ¿cierto? ¿Ya? El servidor de Juanito, etc. Welcome es cuando inicia sesión correcta un usuario. Bienvenido al servidor tanto, usted está dentro de la carpeta FTP y bueno, y la despedida, ¿cierto? Así que ahí puede poner comentarios, son opcionales, pero igual yo les comento que deben ir, ¿cierto? Porque para que sepa a qué servidor se está conectando. ¿Ya? Ya. Yo puse un par de mensajes solamente de conexión. ¿Ya? Un adiós, bienvenido y el banner. Y aplico. ¿Ya? Si usted quiere limitar también la cantidad de conexiones, pone el número ahí, ¿cierto? 5 usuarios conectados, 10 usuarios conectados, etc. Punto importante, Home Directory. ¿Se recuerdan a qué carpeta hicimos referencia al principio? ¿Cuál mostramos? ¿Cuál era? ¿Y cuál más? ¿Qué seguía? ¿Y qué aparece ahí? No es la carpeta, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar directorio y apunte a la www.rot. Entonces, cambio la ruta y apunto a la que está más abajo, que se llama www.rot. Y lo otro es que le doy el permiso de escritura, porque viene solamente de lectura. Si no tengo escritura, nunca voy a poder subir el archivo, ¿cierto? Marco el permiso de escritura. Entonces, cambio la ruta, el patch, a init.pub www.rot, como aplicamos al principio, y también le marco la casilla Bright. ¿Ya? Marcamos la casilla Bright. ¿Listo? Aplicamos, aceptamos, ya no vamos a hacer más cambios. Y lo que me faltaría sería Start, el servicio. Ahora, nosotros lo iniciamos recién, pero tenemos que revisar qué pasa si este servicio se apaga el servidor. ¿Qué va a pasar? Va a estar abajo. ¿Qué tenemos que hacer con el servicio? Automático, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo dejamos el servicio automático? Lo que vamos a hacer, para que no tengamos que hacer esto manualmente, de iniciarlo, tenemos que ir, ¿cierto?, a la siguiente configuración. ¿Ya? Services.msc, ¿cierto?, en el explorador, para que nos carguen los servicios de sistema que corren en segundo plano. Services.msc, ¿ya? Y busquen en el listado un servicio que se llama FTP Publish. FTP Publish Service. Está iniciado, bien, pero ¿en qué modo está? Manual. Entonces, con ello, va a pasar que lo iniciamos ahora, se apaga el servidor, hay que volver a iniciarlo. Cámbienlo a automático. Cámbienlo automático. Entonces, las propiedades,
de de manual a automatic. Aplican. ¿Ya? Ahí sí. Ahora vamos a probar desde el cliente, ¿ya? Que funcione el servicio FTP. Algo tan sencillo como que subo un archivo, ¿ya? Entonces, voy al FTP, ya abro el programa FileZilla. Vamos a abrir el programa FileZilla, ¿ya? Y vamos a hacer la conexión hacia el servidor. Lleno las casillas. Servidor va a la dirección IP por el FileZilla. Usuario es el administrator, ¿cierto? El usuario del sistema operativo, con A mayúscula. Administrator. La contraseña, obviamente la que tiene cada uno. ¿Y qué puerto hay? 21, puerto FTP. Y hacen la conexión. Si funciona correctamente, fíjense que en el mensaje va a aparecer el banner, la bienvenida y el OK. Le digo conexión rápida. Me pregunta si quiero guardar contraseña. La voy a guardar para que me guarde la conexión. Y empieza, ¿cierto?, a aparecer la conexión acá. Entonces ya estoy conectado al servidor FTP. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí a la derecha es la carpeta www.rod y por acá está mi carpeta local del PC. Entonces haga la prueba, pues vea si puede subir un archivo. ¿Cierto? Voy a crear un archivo TXT y lo voy a subir. ¿Ya? Ejemplo. .txt. Ahí está. Lo arrastro. Sube. Voy a revisar el server. Tienes que arrastrar la carpeta donde está el... Sí, ahí está, pues mira. Mira, ahí lo subí. Arrastra a la derecha. La derecha el servidor y la izquierda el cliente. ¿Sí? ¿Ves? ¿Tienes permiso para subir? Pues eso es importante, porque vamos a subir después directorio, vamos a subir código fuente, vamos a ir trabajando en ello. ¿Ya? Y ve si puedes borrar. Pues si puedo borrar el archivo que recién hice es porque tengo permiso de lectura y escritura. ¿Ves? Se fue por acá. Y puedo crear carpetas y etcétera. Está lista esa parte. Ya. Conectado por FTP, podemos subir un archivo, ¿cierto? Está funcionando. Sebastián, funcionó, subió, vio la página. Perfecto. ¿Ya? Vamos a la configuración del servidor web, de la otra parte. El FTP está listo, podríamos decir que estamos OK. Ahora, vamos a la otra pestaña de configuración que estaba en herramienta administrativa. Nosotros recién entramos en la que se llamaba 6.0 Manager, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a la otra, la que se llama Manager simplemente. Y ahí está la configuración del servidor web, donde vamos a empezar a crear los sitios virtuales. ¿Ya? Entonces lo que vamos a revisar es que aparece el sitio web por defecto, que es el que estamos viendo, ¿cierto? Cada sitio web, ¿cierto?, en el servidor, yo puedo tener más de uno. Ahora, ¿cómo hago para que un sitio sea distinto que el otro, siendo que mi servidor tiene una sola dirección IP? Cada sitio debe tener un número de puertos distinto. ¿Ya? Por lo tanto, el que estamos viendo nosotros es el sitio con el puerto por defecto que tienen
los servicios web. ¿Cuál es el número de por defecto? El puerto 80. No, el 80. El 80. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer un segundo sitio? Vamos a hacer el ejercicio, po. Hay que hacer con otro puerto. Vamos a hacer algo, miren, súper sencillo. Súper sencillo. Vamos a aprender a hacer un sitio virtual, crearlo, asignarle un puerto y desde el cliente voy a hacer un archivo index.txt a manito y lo vamos a subir. A manito, ¿cierto? Para que tengamos cuántos sitios web corriendo, dos. El que viene por defecto y otro más. Yo puedo hacer todos los sitios web que quiera, pero siempre y cuando tengan un puerto diferente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a crear ahora. Jóvenes, entonces, ya para terminar esta parte de la clase y hacer un sitio de ejemplo bien sencillo, ¿ya? Ni siquiera preocupado de la programación, sino que es importante que funcione, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Desde el cliente, miren, desde el cliente, aquí en la carpeta raíz del cliente, en el disco C, voy a crear una carpeta que se llame taller 1. ¿Sí? Taller 1. Creo una carpetita taller 1. ¿Ya? Mira. Así, todo junto y con minúscula. Es importante que cuando creen carpetas que van a subir después los servidores web, esto no sirve. No pueden tener carpetas con espacio. ¿Ya? ¿Se han fijado que de repente ustedes ven algunos links que se rellenan con caracteres? Por ejemplo, si yo creo una carpeta que se llama así, taller 1, y la hago local y la subo al servidor, este espacio que hay ahí me lo va a rellenar con caracteres que son porcentaje 20. ¿Cierto? Me va a llenar. Entonces me va a decir porcentaje 20. Ahora, usted lo que puede hacer cuando haga carpetas que va a publicar, si son dos palabras, ponga un guión bajo, ¿cierto? Taller guión bajo 1. ¿Ya? Esa sería como una buena lógica. Eso no. Como lo tengo ahí, está malo. Prefiero hacerlo junto. Taller 1. ¿Ya? Entonces, creo una carpeta que se llama taller 1. ¿Ya? Y como todavía no tenemos ningún programa, ¿cierto? Para desarrollo, no hemos instalado ni Visual Studio ni nada, lo vamos a hacer con un bloc de notas, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un bloc de notas. A manito. ¿Ya? H1, ¿cierto? Ya. Entonces abro un bloc de notas. ¿Ya? En un bloc de notas a manito vamos a hacer un HTML que lo vamos a guardar en la carpeta taller 1, ¿ya? Para después subirlo al servidor y crear un sitio virtual, ¿ya? Voy a darle un poquito más de tamaño para que veamos mejor. Entonces, abrí un bloc de notas, ¿ya? H1, ¿ya? Mensaje. Sitio taller 1. Cualquier cosa. Sitio taller 1. Cierro el H1 y cierro el HTML. Haciendo el honor al profe David, ¿cierto? HTML. ¿Ya? Listo. Nada muy avanzado. Un mensaje, nada más. Lo guardo en la carpeta taller 1 local, porque estamos nosotros programando en nuestro computador, ¿cierto? Y lo guardo como index.html, ¿cierto? Entonces le digo guardar, busco la carpetita que dice local y lo guardan como index.html. Hay que fijarse que queda como txt por defecto, ¿cierto? Entonces lo guardo como index.html. ¿Ya? Ahí está. Bien, ¿cierto? Paso 1. Como todo lo que vamos a hacer, primero se programa en el equipo del desarrollador, ¿cierto? Ahora, lo debo subir esa carpeta por FTP al servidor, completa, así tal como viene, con todo. ¿Ya?
Entonces voy a buscar, ¿cierto?, la ruta donde tengo mi directorio. Voy a buscarlo por acá. Ahí está, taller 1, y lo subo. Subí la carpeta taller 1 al servidor. Jóvenes, siempre ustedes tienen que crear las carpetas físicas primero y después hacemos el sitio virtual o lógico para que esto funcione. Primero hay que hacer el archivo, se sube y ahora viene la creación del sitio virtual. ¿Qué es un sitio virtual? Es indicarle al servidor cómo se va a llamar un sitio, por qué puerto vamos a llegar y qué tipo de lenguaje está usando. ¿Ya? Si no hacemos un sitio virtual, nunca el servidor va a saber que tiene una página alojada. ¿Ya? Así yo voy separando cada proyecto que voy haciendo con un nombre y un tipo de lenguaje. ¿Ya? La parte fácil la hice. Hice el sitio y lo subí. Siempre ordenadito, nunca con espacios, ¿cierto? Nunca con espacios los nombres de las carpetas ni los nombres de los archivos. Ahora, como ya subí el sitio, vamos a crear en el servidor el sitio virtual. Y aquí pongan harta atención, jóvenes. Esta parte es súper importante para lo que nos haga después. ¿Ya? No aparece todavía, claro. Tenemos que hacer el sitio virtual. ¿Qué significa hacer el sitio virtual? Hacer entender al servidor que tiene ya alojado un sitio. Entonces, lo que va a hacer usted acá es lo siguiente, mira. En sitios, nosotros ya tenemos un sitio por defecto que era el que tiene el puerto 80 y el que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer acá es añadir un nuevo sitio. Añade un nuevo sitio, esto véanlo. Si no están con los servidores, vean, pongan atención para que después en el video se acuerden. Y esto tenerlo listo para la próxima semana. Y vamos a crear un nuevo sitio. La idea es que el sitio se llame igual que la carpeta que creamos, ¿cierto? Taller 1, la voy a llamar. Physical Path, tienen que indicarle dónde está. Entonces buscan dentro de NetPub, dentro de www.rot, y llaman al nuevo sitio que es taller 1, ruta física taller 1. ¿Ya? Más abajo aparece con qué protocolo vamos a usar. HTTP o HTTPS. En este caso vamos a usar HTTP. ¿Ya? No es seguro, no es un protocolo cifrado, pero porque es una página sencilla, ¿cierto? Cuando ya trabajemos con formularios que manden contraseñas, por ejemplo, acceso, vamos a usar HTTPS, por seguridad. Entonces, selecciono HTTP, le digo la IP, pero aquí debo cambiar algo. No puedo usar el puerto 80, porque el puerto 80 ya está usado por el sitio por defecto. Vamos a usar el puerto 81. ¿Ya? Siempre, cada sitio que ustedes hagan debe tener un puerto distinto. Y así van, por el 81, el 82, el 83, y van escalando los puertos. Entonces, la IP, el puerto, el nombre del sitio, y se me crea un sitio virtual que se llama Taller 1. ¿Ya? Todavía no terminamos. ¿Ya? Teniendo creado el sitio virtual Taller 1, que va a hacer referencia a un sitio físico que se llama Taller 1, lo que va a hacer usted, ¿ya?, es pincho un clic sobre Taller 1 hasta que se desplieguen todas estas herramientas de configuración. ¿Ya? Y hay una que tenemos que cambiar inmediatamente. ¿Ya? Que hay una pestaña que dice Default Document. Y lo que vamos a hacer nosotros es enseñarle al sitio que el sitio se llama con un archivo index.html. ¿Ya? Pincho Default Document. ASP todavía no ocupamos porque no hemos hecho nada con ASP, ¿cierto? Hasta las próximas semanas. Pinche Default Document. ¿Y qué se encuentra raro por ahí? ¿Qué falta? ¿O qué no está en primer lugar? Fíjense en algo. Hay un orden de listado de archivos. ¿Ya? Y veo que el index.html está mucho más abajo. ¿Qué significa eso? Que el servidor, ¿cierto?, sabe dónde está la carpeta,
pero dice, yo no tengo ningún index HTML y lo único que voy a abrir va a ser un default HTML. Entonces, ¿qué va a pasar con mi sitio? Dice, no lo encuentra. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Pinchar el index HTML y moverlo al primer lugar. Esto es lo mismo, jóvenes, que el orden de booteo cuando arrancan un sistema operativo y tienen el sistema operativo en distintas fuentes instaladas. Yo puedo bootear por el CD, puedo bootear por el disco duro, puedo bootear por un USB, ¿cierto? Y voy buscando el booteo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como booteo es dejar que el index esté en el primer lugar, muévalo al primer lugar para que encuentre su sitio. Index.html. ¿Se fijan que tampoco están los ESP para después? No están ahí tampoco, hay que hacerlos. Los archivos que uno quiere que vea como el primer archivo inicial de un sitio web. ¿Ya? Entonces, dejo el index como primer lugar. Revisen nuevamente si les quedó correctamente. Ahí está. Index.html. Ahora voy al cliente. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a ver el sitio nuevo, la dirección IP, pero al final la llamo ¿con qué puerto? 2.81. Y eso me dice que yo tengo dos sitios web corriendo ya, uno por el puerto 80, otro por el puerto 81. Entonces el puerto por defecto, para el sitio por defecto, ahí está, con el puerto 80, y el que hicimos recién con el puerto 81. Y así voy creando cada sitio más a medida que vayan haciendo más talleres. ¿Ya? Por los talleres con el puerto 82, 83, 84 y así sucesivamente. Profe, ¿dónde se une la dejé para En las propiedades del... propiedades taller 1? Acá, mira. Ahí creamos el sitio, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Cuando tú lo estás creando, le cambia el puerto, pero si lo olvidaste cambiar el puerto, fíjate acá al lado, mira, ¿Ya? Sí. al ladito, en este asistente, dice binding. ¿Ya? Mira, Ahí. ¿y qué aparece ahí? Ahí lo cambio. ¿Y tú qué le dices ahí? Lo editas. El problema está que si tú levantas al mismo tiempo dos sitios con el mismo puerto, dice un error. Va a haber un error, porque no pueden conectarse al mismo puerto instantáneamente. ¿Ya? Ahí lo cambias, Sebastián. Y ahí te pasa. Y vas desde el cliente y ves la página por el otro puerto. Tarea, háganse el tiro, porque están listos, un segundo sitio que se llame Taller 2, una página distinta, y crean otro sitio virtual por el puerto 82. ¿Ya? Vamos a ver práctica. ¿Cierto? Sería algo así. Primero, siempre se crea local. ¿Ya? Siempre lo hacen en forma local. Voy a hacer el taller 2. Adentro del taller 2 voy a hacer un archivo también. Voy a abrir con un bloc de notas. Crear la carpeta igual taller 2. También crear una carpeta taller 2. Ya. También lo guardo como index.html. Ahí tengo taller 2. Lo debo subir al server. Subí el sitio nuevo al server. Y después creo el sitio virtual en el servidor. Nuevo sitio. Taller 2. Busco la carpeta física.
No puedo usar el puerto 80, no puedo usar el puerto 81, voy a usar el puerto 82. Aparece el nuevo sitio virtual. Y lo último que faltaría sería cambiar el documento por defecto, el default document. Dejando siempre el HTML en primer lugar. ¿Ya? Dicho esto, voy a comprobar desde el cliente y veo que tengo en el Chrome, ahí estoy, sitio 2, ahí está. Entonces, puerto 81, sitio 1, puerto 82, sitio 2, y así voy sucesivamente agregando sitios virtuales. ¿Ya?